Tengo una enseñanza, como siempre digo, primero la palabra, el Señor hace el depósito en nosotros, ¿verdad que sí, José? Y después nosotros compartimos la palabra. Esta enseñanza la titulé Caminando en la Gloria de Dios. ¿Cuántos quieren caminar en la gloria de Dios? Es hermoso poder caminar en la gloria de Dios. Y la naturaleza, si nosotros miramos a nuestro alrededor, podemos ver la grandeza de la majestad de Dios. La naturaleza nos muestra de forma impresionante la gloria de Dios. Desde la grandeza del universo hasta los detalles más pequeños de la vida en la tierra. Fíjese, hasta los detalles más pequeños de la vida en la tierra. La naturaleza nos habla de poder, nos habla de majestad, de sabiduría y nos habla de la belleza de Dios. Dice el Salmo 119:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo decía Manuela hace poco cuando estaba hablando, que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Toda la tierra, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que está a nuestro alcance, nosotros podemos ver la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros podemos ver la gloria de Dios en un atardecer. ¿A cuántos les gusta el atardecer? Podemos ver la gloria de Dios en un amanecer. Podemos ver la gloria de Dios en el canto de los pájaros, en la luz del sol, en la luz de la luna, las estrellas, tantas cosas donde nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestada y cómo Dios nos ama a través de su creación. Sin embargo, aún con la evidencia innegable de la gloria de Dios en la naturaleza, muchas personas prefieren atribuir esa grandeza a otras cosas antes que a Dios. Unas le dicen, bueno, el universo, pídele al universo, mira todo lo que el universo ha creado, y prefieren atribuir esa grandeza a otras cosas antes que a Dios. Compartía con los hermanos del primer y segundo servicio que me encanta cuando salgo de mi casa en las mañanas. Yo les decía a los hermanos que cuando yo salgo de mi casa, yo por las mañanas, yo percibo una brisa particular. Y digo una brisa particular porque sé que es distinta a la brisa que uno normalmente recibe. Y cuando yo percibo esa brisa, yo puedo sentir que Dios me dice: buenos días, Santa, aquí voy contigo. Y yo digo: wow, Señor, sí, gracias. Y yo siento que yo tomo a Dios de la mano y que empiezo a caminar con Dios. Cierro mi mano, siempre lo hago, cierro mi mano y le digo: Señor, gracias. Gracias porque estás aquí conmigo. Muchas veces hasta me pongo a hablar, a verbalizar, y me imagino que seré de esas personas que cuando la gente me ve dice: ve, está loca, va hablando sola. Porque dice la gente que la Biblia enloquece, que los que leen la Biblia se vuelven locos. Y como en donde yo vivo la gente sabe que yo soy evangélica, entonces me verán que yo salgo hablando y dirán: se volvió loca. Pero yo sé que yo no estoy loca. Yo sé con quién voy. ¿Usted sabe con quién va? Amén. Dígale al que está a su lado: yo sé con quién voy. Amén. Y fíjense algo, me gusta cuando el Señor me dice: Santa, por ahí es. Porque el día viernes yo estaba conversando con una hermana allá afuera, y esta hermana me estaba contando un sueño. Esta hermana la vi por ahí, ella está por allí sentadita. Ya lo conté en el primer y el segundo servicio. Y esta hermana me estaba contando un sueño donde ella estaba con su esposo y resulta que habían dos hombres mostrándole la creación a su esposo. Y le mostraba los cielos y le mostraba los mares. Y ella me dice que de repente ellos escucharon una voz fuerte, una voz con autoridad, que les dijo: todo eso lo he creado yo. Palabras más, palabras menos, para que lo disfruten. Toda la creación, valga la repetición de la palabra, la he creado para que la disfruten, pero no lo hacen. Prefieren estar afanados y amargados, y eso lo aborrezco.
Wow, diga conmigo, wow. Y sabe, muchas personas se pierden de disfrutar la majestad de la gloria de Dios por estar afanados y por estar amargados. Decía José hace 2 semanas que hay mucha gente preocupada es por el billete que por la gloria de Dios o por el poder supereminente de la gloria de Dios, del poder de Dios. Algo así él decía. Y creo, ella me decía que cuando Dios le decía que el afán significaba la incredulidad y que la amargura significaba la falta de perdón. Y ella me decía, esto es para mí, santa. Pero yo le decía, no, yo entendí de parte de Dios que eso no era para ella solamente, sino que esto es para todos nosotros. El afán y la amargura no nos permite disfrutar de la grandeza de Dios. Mucha gente pendiente de otras cosas antes de que la presencia de Dios esté con ellos. Y hablando de caminar en la gloria de Dios, que así titulé esta enseñanza, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento un hombre que caminó en la gloria de Dios. Un hombre que tuvo una tarea, una asignación de parte de Dios para sacar al pueblo de Dios, a Israel, de Egipto. Y Egipto representa esclavitud y pecado, afán y amargura. Eso es lo que representa Egipto. Ahora, fíjese algo. Cuando Dios le da esta tarea a Moisés, Dios le dice a Moisés lo que él tiene que hacer, le indica específicamente cómo él va a sacar al pueblo de Egipto. Pero resulta que ellos empezaron a quejarse durante la travesía. Ellos empezaron con una terquedad, y en medio de la asignación, en medio de esta travesía, Dios hizo un alto con Moisés. Y dice el libro de Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 1, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Moisés: mira, Moisés, ve, vamos a hacer algo. Es mejor que tú continúes este camino solo. Yo te voy a dar la provisión, yo te voy a proteger de tus enemigos. Es más, voy a enviar mi ángel delante de ti, pero yo no voy a ir contigo. Así de sencillo. Mira, ustedes son tan tercos que no vaya a ser que en medio del camino yo los consuma. Me harte de ustedes y yo los consuma. Esto fue lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés. Y sabe, el pueblo no recibió con agrado esta noticia. Dice que el pueblo se vistió de luto y se despojó de sus atavíos. Ellos se entristecieron porque ya ellos habían experimentado que la gloria de Dios, que la presencia de Dios fuera con ellos. Entonces, la escritura nos deja ver que Moisés dice que él tomó el tabernáculo y lo levantó. Él no se conformó con esta respuesta de parte de Dios, sino que él dijo, en otras palabras: voy a meterme en oración, voy a orar, porque esto no puede quedarse así. Si yo me quedo tranquilo, entonces es que estoy aceptando lo que Dios me está diciendo. Y la escritura nos deja ver que Moisés halló gracia delante de Jehová el Señor. En el versículo 12 dice, del mismo capítulo 33: y dijo Moisés a Jehová: mira,
algo que caracterizaba a Moisés es que Moisés era amigo de Dios. Y Moisés podía hablar con Dios así, cara a cara, face to face, como decimos nosotros. Como alguien habla con un amigo, así como que está hablando con un amigo. Y Moisés le dijo al Señor: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mira que esta gente la pusiste tú en mis manos. Esto no lo escogí yo. Esto fue una tarea que tú me diste a mí. Ahora, si yo hallé gracia en tus ojos, entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me vas a mandar solo? Y dice el versículo 14: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el Señor le dice así a Moisés, y Moisés viene y le responde: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés, en otras palabras, le estaba diciendo: mira, Señor, tú sabes cómo es la cosa. Si tú no vas conmigo, yo tampoco voy a ir. Diga conmigo: wow. Y yo decía, este es otro nivel. Para que una persona le hable así a Dios, es otro nivel. Esto es el nivel cielo. Hay gente que pretende de igualado hablarle así a Dios, pero no es amigo de Dios. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad que no? Y él le dijo: mira, Señor, si tú no vas, yo tampoco voy. Así de sencillo. Ahora, ustedes se imaginan estar pasando por una situación difícil como la que estaba pasando Moisés. Era una tarea ardua la que le tocaba a Moisés. Pero ustedes se imaginan, vamos a ver, la situación más difícil que usted haya pasado. Y el Señor venga y te diga: José, por ejemplo: mira, José, ¿sabes una cosa? Yo te voy a dar lo que me estás pidiendo. Yo te voy a dar provisión. Yo te voy a sacar de esa situación. Voy a darte una cuenta en Bank of America, pero con mucho dinero. Pero ¿sabes, José? Mi presencia no va a ir contigo. Más o menos eso fue lo que hizo el Señor. Más o menos eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés. Y sabe, nosotros decimos ahorita: bueno, no, yo no quiero eso. Moisés no quería eso, porque Moisés ya había experimentado en capítulos anteriores la gloria de Dios. Pero quizá nosotros pudiéramos vernos seducidos. ¿Sabe lo que es que te digan? Yo, tranquilo, o sea, no tienes trabajo, tranquilo, yo te doy el trabajo. Te voy a hacer ganar plata, te voy a hacer ganar mucha plata, mucho dinero, pero yo no voy a poder estar contigo. Yo te voy a enviar a mi ángel. Pero Moisés dijo: no, ese no es el negocio. No, Señor. Moisés, yo me imagino a Moisés: ¿qué? ¿Cómo se te ocurre, Señor? ¿Cómo se te ocurre decirme eso a estas alturas? ¿Qué te pasa? Porque él era amigo de Dios. Si yo veo aquí que él le dice: mira, Señor, tú me dijiste a mí esto y aquello y al otro, y ahora me vas a decir que no vas a ir conmigo. Yo me imagino que Moisés se molestó, y al punto de que el Señor le dice: yo voy a ir contigo y te voy a ir descanso. Bueno, si tú no vas conmigo, yo no voy. Se alzó el hombre. Ahora fíjese, cuando Moisés le habló al Señor de esta manera, como decía hace un momento, ya él había experimentado la gloria. Y yo pienso que aquellas personas que hemos experimentado la gloria de Dios nos hacen una oferta como esta, y nosotros vamos a decir: no, que va, lo siento mucho. ¿Sabe? Moisés estaba diciendo: mira, Señor, yo prefiero caminar este desierto contigo que sin ti. O es contigo, Señor, porque yo no voy a hacer eso. Dice el capítulo 24 del libro de Éxodo.
para que usted vea que ya él había experimentado esa gloria. El capítulo 24, versículo 17 dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Moisés estaba en la cumbre del monte y los hijos de Israel veían la gloria, dice que como un fuego abrasador a lo lejos. Ellos experimentaron la gloria de Dios, pero a lo lejos. Y dice que él entró en medio de la nube, Moisés, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Quién va a querer salir de esa gloria? ¿Sabe? El pueblo se volvió como loco, esperando a Moisés que bajara de ese monte. El pueblo hizo unos becerros de oro. O sea, hicieron tantas cosas porque Moisés no llegaba. Hasta ellos llegaron a pensar que Moisés había sido consumido allí en ese lugar. Pero Moisés lo que estaba era disfrutando la gloria de Dios. ¿Quién iba a querer bajar de allí, de ese lugar? Dice la palabra que cuando él regresó, su rostro era resplandeciente, que las personas que estaban en el lugar tenían que apartarse porque era un rostro resplandeciente. Y Moisés, dice que la escritura también, que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudiesen andar de día y de noche. Ellos ya lo sabían todo. Ellos ya sabían cómo era el negocio, cómo era el movimiento. Entonces no había negociación en que Dios se quedara. O es contigo, Señor, o es contigo. Dígale: Señor, o es contigo, o es contigo. Tiene que ser así. No podemos negociar la presencia de Dios. Eso es algo que no tiene negociación. Que la presencia de Dios esté sin nosotros, que no estemos con la presencia de Dios, es algo que nosotros no podemos permitirnos, o es algo que el cristiano no se puede permitir. De esta manera, Dios alumbró el camino del pueblo de Israel. Dios los protegió de sus enemigos, le proporcionó seguridad y les proporcionó la provisión. Y el pueblo de Israel pudo experimentar de cerca, muy de cerca, la gloria de Dios, la Shekinah, como dice la palabra. Y sabe, Shekinah es el lugar donde Dios habita. Esa es la gloria de Dios. Y más adelante vamos a ver algo con respecto a esto. Ahora, el Señor se reveló a Moisés en toda su gloria. Ahora sí, más adelante en el capítulo 40 dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria lo llenaba. ¡Wow! Estar lleno de la gloria de Dios, o sea, debe ser lo mejor que yo creo que nosotros hemos experimentado. La llenura de la gloria de Dios en algún momento. Pero sabe lo que es haber experimentado la gloria de Dios durante 40 días. Debe haber sido algo maravilloso. Ahora fíjese algo. Esto ocurrió en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Ahora, en el Nuevo Pacto sucedió algo muy particular, que la gloria de Jehová no solamente se iba a manifestar en el pueblo de Dios o en los judíos, sino que la gloria de Dios se iba a manifestar también a los gentiles, aquellos que habían decidido creer en el Hijo de Dios y aquellos que disponían su corazón para creer en lo que el Señor vino a hacer en esta tierra. Fíjense, o pregunto mejor dicho,
¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Para que nosotros tengamos esa confianza y esa seguridad que tenía el pueblo de Israel, de que la gloria de Dios iba con ellos. ¿Qué nos ha dado el Señor a nosotros? Su Santo Espíritu y su palabra. Nosotros podemos buscar quizás otras herramientas, pero ¿sabe? Lo que el Señor nos dejó a nosotros fue su palabra. Fue su presencia a través del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios es una lumbrera que ilumina nuestro camino. Y en esta palabra están contenidas todas y cada una de las promesas que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, donde nos da la garantía de que su presencia está con nosotros. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabe, en medio de la oscuridad, la palabra de Dios te va alumbrando el camino. La palabra de Dios te va guiando en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia que tú estás pasando. Cuando tú tomas la palabra de Dios, entonces ella empieza a alumbrarte el camino por donde tú vas pasando y te va guiando y te va guiando. Y a pesar de que hay circunstancias, la palabra te dice avanza, avanza. ¿Por qué? Porque también tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué recordaba? Recordaba que David en el Salmo 23 le dice al Señor: aún cuando yo ande en el valle de sombra y de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando David dice esto, tu vara y tu callado me infundirán aliento, o sea, es como decir, tu presencia estará conmigo en medio de la prueba. O sea que la prueba va a existir, la prueba va a estar. La gloria de Dios no nos exime de pasar por una prueba. Fíjense, este hombre, Moisés, él iba con la gloria de Dios, él caminaba con la gloria de Dios, pero él estaba pasando un momento difícil. David decía, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, o sea, él estaba pasando por un momento difícil, pero él estaba seguro que la presencia de Dios iba con él. Amén. Ahora fíjese algo. La manera en que Dios quiere que nosotros conozcamos su gloria es por medio de la revelación de su grande amor por la humanidad. Dios quiere que de la misma manera que Él nos amó a nosotros, nosotros también amemos a la humanidad. Por eso, fíjense, siempre lo digo, siempre lo repito, nosotros tenemos que salir a la calle y hablar del evangelio de Jesucristo. La manifestación, los hijos, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y sabe, para nosotros ver la gloria de Dios, nosotros tenemos que ver cómo vivió Jesús. Es una manera de poder comprender la gloria de Dios. ¿Cómo vivió Jesús? ¿O usted se está conformando solamente con venir un domingo a la iglesia y que le abren la palabra de Dios y que la palabra de Dios le entre por aquí y bueno, ay, qué bonita la palabra? No, Dios nos pide a nosotros caminar en su gloria, y caminar en su gloria implica conocer a Jesús. Caminar en la gloria de Dios implica conocer el impacto de los milagros de Jesús en esta tierra y de su resurrección también. Jesucristo es la expresión más clara de la gloria de Dios en esta tierra. Así que es importante, mis hermanos, que nosotros podamos hacernos amigos de Jesús. Es importante que nosotros como cristianos vivamos como Cristo vivió. Y yo no le voy a decir a usted, no, te lo tienen que crucificar. No, no se trata de eso. Pero sí que aprendamos de esas enseñanzas para que nosotros también podamos llevarle al que se pierde un mensaje de salvación. Amén.
Los milagros de Jesús fueron una manifestación clara de la gloria de Dios. Por eso muchos de esos milagros, ¿saben en qué terminaban? En perdón de pecado. Levántate, tus pecados te son perdonados. Y eso me decía a mí que iba bien por allí, cuando me decía la hermana: mira, la amargura es falta de perdón. Y muchas veces estamos enfermos y muchas veces no vemos la gloria de Dios porque hay falta de perdón en nuestros corazones. Fíjese lo que dice Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Principio de señales, dice la palabra. Este principio de señales. Y cuando la gente ve señales, cuando la gente ve que a pesar de las circunstancias, que a pesar del problema que usted pueda estar pasando, usted adora a Dios con alegría, usted va a la iglesia, usted va al grupo Vida, usted predica, entonces la gente dice: yo quiero de eso. O sea, esta mujer tiene el problema que tiene y mírala cómo anda. Este hombre anda predicando y está limpio, no tiene un bolívar en el bolsillo, pero anda predicando y anda hablándole a la gente de Jesús. Y sabe, Jesús se encarga de su necesidad. Amén. Ahora, algo que lo decía en el primer servicio y en el segundo servicio, algo que me explotó la cabeza, como dicen los muchachos. La gloria que Jesús portaba, esa misma gloria ha sido depositada en nosotros. Amén. 4 lo creyeron. ¿Cuántos lo creyeron? La gloria que Jesús portaba ha sido depositada en cada uno de nosotros. Nos ha sido dada. ¿Sabe? Juan 17:22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Donde nosotros vamos, nosotros podemos cambiar la atmósfera. Así como Jesús, cuando visitaba un lugar, transformaba la atmósfera, porque Él era portador de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido creados para caminar en la gloria de Dios, para ser portadores de la presencia de Dios. La gloria de Dios es un regalo de Dios para nosotros, los hijos de Dios. Aquellos que hemos decidido caminar en la presencia de Dios, habitar en su presencia. ¿Sabe? Cuando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, resulta que la gloria de Dios se manifestaba como una visitación para el pueblo de Dios. Pero algo poderoso y algo maravilloso es que ahora la gloria de Dios se manifiesta en todos aquellos que desean habitar en la presencia de Dios. Por eso en cualquier lugar, en cualquier sitio que usted se encuentre, usted puede manifestar la gloria de Dios. Hay gente que te pasa por el lado y dice: wow, ¿y qué le pasó a ella? ¿Y qué tenía esta persona? ¿Y por qué vino y oró y se transformó la atmósfera? Aquí estaban peleando y llegó Milagros y oró y toda la atmósfera cambió, porque somos portadores de la gloria de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque somos portadores de su presencia. Diga conmigo: wow. Esto me encantó, de verdad que sí. Verlo de esta manera, entenderlo de esta manera. Nosotros tenemos que internalizar esta palabra. Somos portadores de la gloria de Dios. Y yo decía, esto se lo escuchaba a Dante Gebel, no de esta manera como yo lo voy a decir, pero él decía que muchas veces nosotros no creemos y que el diablo creía más que nosotros, porque el diablo sabe lo que nosotros tenemos. El diablo sabe lo que nosotros portamos. Entonces, por eso es que él está empeñado en, ¿saben qué? En meternos el pie para que caigamos. Porque él sabe lo que portamos. Y a veces somos nosotros los que no sabemos el valor que hay dentro de nosotros. La palabra hebrea para definir gloria es kabod. Kabod. Y en su sentido literal significa peso. Pero
le han dado un sentido figurativo, le han dado otra connotación, y es esplendor, es gloria, es algo glorioso, algo honorable. Y todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Suena muy alentador, muy alentador. Yo tengo la gloria de Dios. Donde yo voy, yo porto la gloria de Dios. La atmósfera tiene que ser transformada porque yo porto la gloria de Dios. Diga conmigo, pero. Aquí viene pero. Aquí viene esos peros, a veces no son muy buenos, ¿no? Pero ¿sabe algo? La humanidad está destituida de la gloria de Dios. Como dice mi nieto, oh no, la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos, en plural, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no es un secreto, mis hermanos, lo que nosotros, no es un secreto lo que está, ¿verdad?, a la vista. Hoy en día nosotros vivimos en una cultura que está hundida en el pecado, lamentablemente. Hoy en día nosotros vemos que el pecado está al alcance de la mano. Una cultura que se pierde cada día. Usted prende el televisor y allí está el pecado. Usted toma el teléfono y allí está el pecado. Usted ve un video y allí está el pecado. No sé si le ha pasado que ha visto a las personas que están de repente así. ¿Por qué? Porque les apareció algo que no querían ver. Y dígame si a usted se le ocurrió abrir algo que estuviera relacionado con el pecado. Aguántese, porque el algoritmo le va a enviar todo lo que está relacionado con eso. Entonces, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque esta generación ama el pecado, lamentablemente. Esta generación ama el dinero rápido, el dinero que está así a un clic de distancia. Esta generación ama OnlyFans y todos sus derivados, lamentablemente. Y este nuevo orden mundial, ¿sabe qué? Se ha encargado de sacar a Dios de todas partes, al punto que hablar de Dios a muchos les resulta ofensivo. Hablar del evangelio a muchas personas les resulta ofensivo. No sé si les ha tocado ver una transmisión donde hay una persona importante, un futbolista. Yo vi un futbolista y este muchacho quiso darle gracias a Dios. ¿Y sabe lo que sucedió? Se cortó la señal. Y así como él, muchas otras personas que comienzan a hablar de Dios y sabe, de una manera incomprensible, se cae la señal. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que al mundo no le convenga escuchar a la gente hablar de Dios. Pero le voy a decir algo. Debemos abrir nuestra boca. Dígale al que está ahí a su lado, debemos abrir nuestra boca. Y nosotros debemos hablarle a las personas de lo que es el pecado, de las consecuencias del pecado y qué piensa Dios al respecto. ¿Qué piensa Dios acerca del pecado? Por eso repito, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y así como un día nosotros nos hablaron de Jesús, nosotros tenemos que hablarle a la gente de Jesús. Usted está aquí sentado porque alguien le habló de Jesús, porque alguien quiso compartir con usted de la grandeza de Jesús. Por eso usted está sentado aquí, porque alguien lo invitó, hasta el que vino por primera vez. Porque sabe, de seguro, antes de esa persona hacerle la invitación, estuvo orando y estuvo ayunando por usted, para que el Señor permitiera que usted estuviese en este lugar. Aún algunos predicadores,
cuando van a hablar de Dios a las personas, ¿sabe qué le dicen? No te preocupes, no importa si eres pecador, Dios te ama. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En primer lugar, eso no lo dice la Biblia. Y segundo lugar, Dios no ama al pecador. ¿Sabe? Dios está enojado todos los días con el pecador. Enojado todos los días. Y eso usted lo puede ver en el Salmo 7:11, que dice que Dios está enojado todos los días con el pecador. Bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el Antiguo Pacto estaba enojado, pero ahora resulta que la ira de Dios está sobre él. ¿Y sabe lo que dice la Nueva Traducción Viviente? Dice que el que rehúsa creer en el Hijo permanece bajo la ira del juicio de Dios. Entonces le pregunto, ¿Dios ama al pecador? La buena noticia, porque también hay una buena noticia, no todo es malo, pero antes de la buena noticia, fíjese lo que le voy a decir. A veces nosotros pensamos que, bueno, algunos pecados son más grandes que otros. Mi pecado es chiquitico. Mi pecado no hace mucho ruido. Es más, hasta puedo mantenerlo oculto, porque nadie se da cuenta. Nadie sabe que yo estoy pecando. Y al parecer, por ejemplo, el homicidio es peor que el odio. ¿Quién va a saber que yo estoy odiando a Milagro? ¿Quién sabe que yo odio a esa mujer con toda mi fuerza? Ahora, cuando hay un homicidio es algo más notable, ¿verdad que sí? Claro que sí, mi hermano, así mismo es. El que tiene odio en su corazón está pecando. Al parecer también el adulterio es peor que la lujuria. Pero ¿sabe algo? Pecado grande, pecado chiquito es pecado. Y eso nos separa de la gloria de Dios. Una persona que está en pecado es una persona que está muerta. ¿Y sabe por qué está muerta? Porque está incapacitada para vivir con Dios. No tiene acceso a Dios. Pero ahí viene la buena noticia, Dali, que todos nuestros pecados pueden ser perdonados, excepto uno. La Biblia habla de un pecado que no es perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de resto, todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Primera de Juan 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. ¿Por qué Él es fiel y justo? Porque Él sí envió a su Hijo a morir por nosotros. Sí lo envió para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros nos arrepintiéramos, no para que continuáramos en el pecado, sino para que nosotros nos arrepintiéramos. Él tuvo un plan maravilloso. Y sabe, en ese plan, el deseo de Dios es que todos, escuche bien, todos los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Todos los hombres. La Biblia dice, o está escrito en la palabra de Dios, que cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabe qué ocurrió? Ellos fueron expulsados del paraíso. Ellos fueron echados. Y cuando ellos fueron echados, Dios envió 2 querubines a cuidar la entrada del Edén. Cuando nosotros pecamos, nosotros somos expulsados de la presencia de Dios. Somos separados
de la presencia de Dios. Y algo que me daba cuenta era que cuando Adán y Eva pecaron, pusieron dos ángeles, dos querubines, para que cuidaran la presencia, para que cuidaran ese lugar. Ahora, esto también es tremendo, esto también es maravilloso. Nosotros pecamos y sabe, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos libre acceso delante del trono de la gracia de Dios y podemos pedir socorro, podemos pedir perdón para alcanzar el socorro oportuno. Gloria a Dios, eso merece un aplauso. Adán y Eva no tuvieron oportunidad de reivindicarse. Pero nosotros tenemos esa libertad de ir delante del Señor. ¿Sabe cuántas veces? ¿Cuántas veces, José? N, me gusta cuando José habla de ecuaciones. Como dice él, soy ingeniero. Las veces que sean necesarias. N a la milésima potencia. Podemos ir delante de Él con un corazón arrepentido, con un corazón humillado. ¿Y sabe qué va a hacer Él? Nos va a perdonar. Nos va a perdonar, y cuando nosotros somos perdonados, un destello de la impresionante gloria de Dios viene sobre nuestras vidas. Porque Él comienza a restaurarnos, Él comienza a limpiarnos. No nos señala, no nos condena, pero tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un querer hacer las cosas de una manera diferente. Es triste, ¿sabe? Es triste y notorio, además, cuando la gloria de Dios se aleja de una persona. Gente sobreviviendo sin la gloria de Dios, dando una apariencia de santidad y de piedad. Y eso no es lo que Dios quiere. El pecado nos aleja de la gloria de Dios, pero la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sabe qué hace? Nos acerca, nos une a Él cada día. La obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario hizo un puente entre Dios y nosotros. Y sabe, lo que hay debajo de ese puente se llama pecado. Pero Él se sacrificó a sí mismo para que nosotros tuviésemos ese puente y pudiéramos tener acceso delante del Padre. Porque dice la Escritura que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. El objetivo final del sacrificio de Jesús fue restaurar la humanidad al ámbito de la gloria para la cual nosotros fuimos creados. Ese fue el objetivo final del sacrificio de Jesús. Restaurar el ámbito de la gloria, poder permanecer en esa gloria, poder disfrutar de esa gloria. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era conveniente, no solamente para Jesús, porque aquí lo dice claramente, sino que era conveniente para nosotros. La gracia de Dios hacia nosotros condujo a Cristo a la muerte. Hallamos gracia delante de sus ojos. Y al hacer a Jesús nuestro Salvador, al recibir a Jesús en nuestro corazón,
sabe, nosotros comenzamos a ser transformados desde adentro hacia afuera. Y empiezan a ocurrir cosas sorprendentes, cosas inexplicables, cosas que usted antes no hacía, ahora las hace. Y la gente empieza a llamar a estas experiencias o a estos cambios que usted empieza a manifestar milagros. Pero sabe, una persona que ha decidido caminar en la gloria de Dios no llama eso milagros. ¿Sabe cómo lo llama? Lo llama añadidura. Lo ve como algo normal, porque esa es la consecuencia de vivir en la presencia de Dios. No es ningún milagro que su vida sea transformada si usted está buscando de Dios, si usted se ha sometido a la voluntad de Dios, si usted ha decidido habitar en la presencia de Dios. El milagro fue que usted recibió a Jesús en su corazón. Ese sí fue el milagro. Gloria a Dios, aplaude el milagro. Pero como dicen los muchachos, ¿sabe qué? Normal. Sí, normal. El que la vida de nosotros sea transformada, normal. El que nuestra familia sea transformada, normal. Es así, mis hermanos. Es la consecuencia de buscar y de habitar en la presencia de Dios. Y algo hermoso de caminar en la gloria de Dios, y es que los beneficios de la gloria de Dios aplican sin importar el país donde usted viva. Aplican sin importar la circunstancia que usted esté pasando. He escuchado mucha gente decir: me voy del país porque en este país no hay nada que hacer. Lamentablemente, ya en Venezuela no hay nada que hacer. Ahora, levante su oído allí, ponga mucha atención. ¿Sabe algo? Nuestra economía no depende de la economía de un país, porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Y es algo que hay que internalizar. Es algo que debemos atesorar en nuestros corazones. Nosotros somos extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, oye, yo hubiese aplaudido, vale. Nuestra ciudadanía le pertenece a Él. Diga conmigo: soy un extranjero. Soy un extranjero. Así que de ahora en adelante, no se preocupe por la economía de Venezuela. No se preocupe si el dólar sube. ¿Sabe qué? Ocúpese. Ocúpese. Ore. Tenemos que orar. Tenemos que buscar la presencia. Queremos caminar en gloria. Tenemos que meternos en la gloria. Moisés vio la nube, la columna de nube, y ¿sabe lo que él hizo? Él se metió en la columna de nube. Tenemos que caminar en gloria. Tenemos que entrar, buscar dónde está la presencia de Dios. No podemos conformarnos. Hay gente que no le gusta orar. Y sabe, esa gente que no le gusta orar, Irma, ¿puedes orar por mí? Por favor. Oye, la circunstancia es suya. El problema es suyo. ¿Usted cree que Irma va a orar mejor por su situación que usted mismo? A Irma le duele más lo que a usted le está pasando. Usted tiene que orar por su situación. Usted tiene que levantarse en oración. Yo no sé orar. ¿Quién le dijo que usted no sabía orar? Todos sabemos orar. Es hablar con Dios. Así como Moisés hablaba con su amigo, así tenemos que hacerlo nosotros. Llegar delante de su presencia con acción de gracias y exponerle nuestra situación. Hay gente que dice: no hay que orar,
Ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Para qué orar? Además, oramos cuando haya problemas. Ya Él lo sabe todo. Él sabe lo que yo necesito. Dice la palabra que aún no está, porque manipulamos la palabra. Él lo sabe todo. Y es verdad, Dios lo sabe todo. Pero cuando un hijo suyo quiere algo, no se lo pide. Así mismo, nosotros tenemos que pedir. Dice la palabra que pidamos y se nos dará. Que toquemos y se nos abrirá. Hay que orar. Cuando nosotros oramos, nos estamos preparando para el día malo. Porque aunque usted no lo quiera, el día malo va a venir. Y tenemos que estar preparados para poder enfrentar ese día malo, para poder enfrentar las acechanzas del enemigo. Cuando nosotros oramos, ¿sabe qué recibimos? Asistencia divina. Y yo decía en el primer servicio y en el segundo servicio que es mejor tener una asistencia divina que cualquier otra cosa. Yo escuché de mucha gente que cuando hubo el COVID, ¿sabe? No tenían ni siquiera dinero para comprar medicina. ¿Y sabe lo que ellos hicieron? Orar. Eso fue lo único que ellos hicieron. Más de una persona me dijo a mí: mi hermana no tenía dinero para comprar el medicamento. Los medicamentos estaban muy caros. No estaba sin trabajo. No tenía nada. Solamente oré. Gente que, ¿cómo se dice cuando le falta el oxígeno? Saturaba. Se desaturaban. Esa es la palabra. Y en calma venían y oraban delante del Señor. ¿Y sabe qué? Recibieron sanidad. Recibieron liberación. Fueron sanos allí. ¿Sabe dónde? En la presencia de Dios. Diga conmigo: obediencia absoluta y rendición total. Cuando somos reconciliados con Dios por medio de Jesús, nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Nosotros recibimos al Espíritu Santo. Entonces, ¿saben qué pasa? Nuestro espíritu es trasladado de muerte a vida. Así que no solamente contamos con la palabra de Dios para caminar en la gloria de Dios, sino que ahora recibimos a Jesús. ¿Y sabe qué nos dicen cuando nosotros recibimos a Jesús? Que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y eso es algo que ocurre de manera literal. Por eso es que la gente nos dice: tu vida va a ser transformada. Y a veces somos incrédulos. La incredulidad: ay, ¿cómo va a ser transformada mi vida? Pero sí, ya las cosas no le van a parecer de la misma manera. Yo me reí cuando me dijeron: tu vida va a ser transformada. Y heme aquí. De verdad, mis hermanos, yo me reí cuando me dijeron eso. Yo dije: con una simple oración mi vida va a ser transformada. Pero no es una simple oración. Es el poder de Dios en medio de la oración. El que quiera caminar en la gloria de Dios tiene que caminar bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Tiene que someter su voluntad a la voluntad de Dios por medio de la fe, porque de otra manera no podemos. Es una lucha y tremenda someter nuestra voluntad. Hacer lo que Dios dice en su palabra. Sabe, al principio nos va a costar. Ya después va a ser parte de nuestra vida. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué? ¿O para qué? Pero solamente Dios sabe que su tiempo es perfecto. Solamente Dios puede entender que su tiempo es perfecto. Nosotros no entendemos eso.
Nosotros lo vamos a entender después, cuando nosotros veamos el resultado de haber esperado, el resultado de haber callado, el resultado de habernos quedado aquí en este país. Que mucha gente dice que no va a salir de esta situación. Mucha gente dice que este país no se va a poder levantar en muchos años. Pero sabe, eso es lo que dice la gente, pero no es lo que dice Dios. Y sabe, este país ha recibido palabra. Y cuando un profeta da una palabra, es una persona que está hablando de parte de Dios. Y este país ha recibido mucha palabra. Y sabe lo que han dicho los profetas, que este país será el país anhelado de las naciones. Todos querrán venir a este lugar. Todos querrán saber de Venezuela. Amén, yo lo creo. Dele un aplauso al Señor. Y le voy a pedir que se ponga de pie. Y le voy a leer aquí Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Y sabe, para vencer hay que enfrentar algo que debe ser vencido. Por eso las circunstancias no van a dejar de venir. Pero dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo, así como yo me he sentado con mi Padre. Así que Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo para vencer cualquier circunstancia. Y Él ha prometido que su presencia, así como se lo dijo a Moisés, nos daría descanso. Pero sabe, dígale al que está a su lado, tenemos que meternos en la nube. Cierre sus ojos allí.